Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 26 de abril. Vamos a hablar de un tema que interesa mucho al país porque se trata, digamos, de sectores de producción. Vamos a hablar con diferentes representantes de sectores de producción que utilizan la madera para su producto o para lo que ellos hagan. Y esto, digamos, se ha trastocado bastante. Hay un problema un poco serio porque el 29 de marzo de este año, 2019, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla decretó una veda total del tala de la madera hasta el 30 de mayo. Usted me dirá, está bien. Sí, pero lo que pasa es que todo depende de cómo se hagan las cosas. Yo, antes de hacer este programa, investigué un poco con la gente del Ministerio de Medio Ambiente y me decían, sí, parece que es una medida bastante extremista y entonces está poniendo en bastantes problemas a diferentes sectores de la producción del país, que uno ni se imagina, digamos, que es todo lo que se hace con madera en el país. Vamos a hablar con tres representantes de sectores, diferentes sectores que participan en toda esta actividad económica. Amílcar López, quien es de la Asociación de Profesionales Forestales de El Salvador. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Gracias. Ricardo Roque Baires, quien es de la Asociación de Productores de Biomasa. Buenas noches, Nacho, y un saludo a los televidentes. Y también nos acompaña Mauricio Soriano, quien es de la Asociación Forestal de El Salvador. Buenas noches. Gracias. Mauricio. Buenas noches. Vamos a tratar de entender el tema, porque el tema no es tan fácil de entenderlo, pero además, entendiendo el tema, uno entiende sobre todo gran parte de la actividad económica del país. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo voy a tratar de entender también esto, porque no es tan fácil de entender, pero como les dije, el 29 de marzo, esta Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla decretó una veda total de la madera por 2 meses. Esto parece una buena noticia porque obviamente todos los que creemos que hay que proteger el medio ambiente es una buena noticia, pero todo depende de cómo se hagan las cosas, porque a veces, digamos, crea más problemas de lo que puede ser el beneficio. ¿En qué consiste esto y por qué nace esta determinación de la Cámara Segunda de Santa Tecla? Fíjate, hay una cosa muy importante quizás que hay que apuntar respecto a este tema. La Cámara tiene competencia para seguir algunos procesos y en este caso la Ley de Medio Ambiente le da cuáles son sus facultades. Llama la atención, en primer lugar, cómo se inicia este proceso, porque este proceso se inicia a raíz de unas noticias que salen en un periódico de circulación nacional, A raíz de esto, la Cámara se atribuye la posibilidad de iniciar un proceso y emitir unas medidas cautelares. ¿La noticia cuál era? Las noticias era que se estaba deforestando acá un cerro que le denominan Cerro del Tigre. Correcto. El Águila, perdón. El Águila. Sí. El Águila. A raíz de eso es que el juez determina. El juez inicia el proceso. ¿Cuál es lo que a nosotros nos llama, qué es lo que nos llama la atención a nosotros, Nacho? Es lo siguiente. En este caso, el juez confunde cuáles son sus facultades, porque las facultades de iniciar un proceso como este son a raíz de una denuncia. Él lo hizo de hecho. Él lo hizo de oficio. De oficio. De oficio. Algo que no está en sus facultades. Aparte que no está en sus facultades, inicia este proceso solicitando informes tanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente. Ellos responden y le dan la información que le había solicitado, y lo curioso es que en la información que le dan le determinan que efectivamente se había realizado, en este caso,
una tala de árboles, pero esta tala de árboles es una tala que estaba en este caso, no estaba sujeta a una autorización, porque se estaba realizando tanto en un inmueble privado y que asimismo no estaba en ningún momento riñendo o estaba repercutiendo en ninguna ley tanto ambiental como forestal. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería le responden y le dicen que efectivamente se ha dado ese tipo de hecho, pero que ese hecho no tiene ninguna repercusión para seguir un proceso en ninguno de los dos ministerios. Ok, ¿qué dice la ley forestal? Porque yo estuve medio viendo algunas cosas sobre la ley forestal. Está claro que hay una ley forestal que protege los árboles que estén en peligro de extinción, protege los históricos, le llama, etc. Hay una protección, digamos, pero no todo. Sí. Hay lo que se puede cortar y lo que no se puede cortar. Sí, exactamente. Eso es lo que le responde en ese caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Le responde que este tipo de árboles, lo que se estaba dando nada más es el tipo de manejo para el cual está autorizado y que se le puede dar a este tipo digamos, de especie. Pero también la ley forestal en el artículo 17 dice que este tipo digamos, de actividad está permitida. Y asimismo, me llama también la atención esto que es bien importante, porque también el Ministerio de Medio Ambiente le responde a la Cámara en su informe, le dice que aparte de que esto está permitido, si la noticia ha trascendido porque hay una zona de reserva en ese lugar, está a 600 metros ubicado este terreno donde se está realizando este tipo de actividad. Ok, una persona en El Salvador para talar árbol tiene que pedir un permiso, ¿no? Si no lo hiciere, está fuera de la ley. Si quieren me responde, quien quiera. ¿Sí? Bueno, yo le puedo responder dentro de lo que entiendo, ¿no? Pues la ley es clara en torno a la regulación para talar árboles. Hay diferentes maneras para conseguir un permiso para cortar dichos árboles. Uno puede hacer por medio de un plan de manejo, si es una plantación natural. Si es una plantación o un bosque por regeneración inducida o una plantación establecida para fines comerciales, se puede hacer nada más con el registro que le proporciona el Ministerio de Agricultura. Entonces, si alguien va a talar un árbol, obviamente también se le puede emitir un permiso de aprovechamiento forestal. Es otra manera de poder lograr que la forestal le emita un permiso. Entonces, hay diferentes formas de cómo se puede obtener este permiso, dependiendo de qué tipo de bosque sea el que se va a talar. Ok, pareciera que el juez no está muy conforme con la ley o con la normativa existente, porque incluso le manda al MAG, al Ministerio de Agricultura y también al Ministerio de Medio Ambiente, que establezca un plan de manejo, ¿cierto? Sí, bueno, es un plan nacional forestal, ¿verdad? En este caso, el Plan Nacional Forestal es un poquito más complejo, porque ahí tiene que ver no solamente la actividad de hacer proyectos de reforestación, que la idea creo que se cesa de hacer un plan de incrementar la cobertura forestal pues, de nuestro país. Y eso está bien, ¿verdad? Es muy buena iniciativa. Pero hay otros elementos ahí pues, que habíamos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Bueno, en el caso de esto, como ha mencionado pues, aquí los compañeros, la situación está en la parte de la conceptualización, ¿verdad? En ese aprovechamiento, especialmente en las plantaciones forestales. Como han hecho ellos referencia, las plantaciones forestales en el artículo 16 de la ley forestal pues, se pueden hacer sin autorización, ¿verdad? Únicamente el registrarlas. Y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, ellos han hecho una actividad como cualquier cultivo. En el caso de las plantaciones forestales es un cultivo como una producción de papaya, como criar, por ejemplo, bovinos, donde dentro de toda la parte del cultivo forestal el aprovechamiento es parte.
Pero ellos hacen referencia de que ese aprovechamiento en realidad no es un aprovechamiento bajo la ley forestal, sino que es una deforestación. Y eso es lo delicado, porque cuando tú estableces una plantación como cultivo, va a llegar un momento que tú la vas a aprovechar y luego vas a nuevamente a plantar, ¿verdad? Es parte del proceso. Entonces ellos hacen referencia a que esa es una deforestación. Y eso, cuando tú te vas al concepto de deforestación, según la organización pues, de las Naciones Unidas, en el caso de la FAO, ellos y también el organismo intergubernamental del cambio climático, la deforestación es cuando tú haces un aprovechamiento y lo cambias de uso del suelo a pastos, agricultura, ya no va a existir bosque. Esa es en realidad la deforestación. Entonces, pero cuando tú haces un aprovechamiento, aprovechas y luego después plantas, vuelves a recuperar la masa forestal o boscosa. Pero un árbol se demora muchos años, o sea, todo depende la deforestación que hagas, porque si vas a botar 1000 árboles, pues tenés que esperar 100 años en que tengas el mismo bosque que tenías antes. Sí, pero o sea, la cuestión que es, como te digo, esa es la actividad. Tú aprovechas y plantas. Aún en la parte de la FAO dice, y a los países que dan los informes cada 5 años, donde ellos dan los datos de deforestación, la misma FAO dice que en el caso de cuando son plantaciones y tú haces un aprovechamiento y luego plantas, pasas unos 2 años, por lo menos que no hay una cobertura, por lo menos de copa, pero se recupera. Esas áreas, a pesar que han sido aprovechadas, se consideran bosque. Bien interesante. Se consideran bosque. Ya. ¿Verdad? Porque entonces, como te digo, está plantado. O sea, tú aprovechas, plantas, crece, le das el manejo, aprovechas y plantas. Todo eso, según la FAO, se consideran bosque. Ese no es deforestación. Deforestación, el término es cuando tú conviertes el bosque a otro uso. En otro uso. Así es. Ya. A ver. Para entender esto, mis estimados amigos, hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno es, obviamente, la necesidad del cuidado del medio ambiente, y los árboles son fundamentales, sobre todo para poder tener agua, ¿no? Porque el árbol es el que más atrae la agua y establece la posibilidad de que después se pueda extraer agua de la tierra. Pero por otro lado, hay una gran industria alrededor de la madera, que muchos no sabemos. Uno cree que, digamos, que básicamente es el señor, digamos, que tiene una barraca y que vende madera. No necesariamente, hay muchas cosas más. Hasta, por ejemplo, la madera como uso, como biomasa, digamos. Tengo una información, por ejemplo, que hay un sector industrial que usa la biomasa en sus calderas para generar energía eléctrica. Y esta energía eléctrica produce el 22.4% de la producción total de energía eléctrica en el país. Entonces, estamos hablando de un problema mayor, no un problema ya, porque uno necesita el árbol y la energía también, y muchas otras cosas, ¿no? O sea, no sé si caso de un muerto, por ejemplo, si lo vamos a enterrar en otra forma y ya no va a ser en cajas de madera, por ejemplo, pongo una nimiedad, pero de todas maneras importante. El asunto es ese, ¿no? El asunto es cómo equilibrar una cosa con la otra. Sí, es bien importante lo que se está mencionando, Nacho, por lo siguiente. En este caso, la medida cautelar como fin tiene ser proporcional. Y aquí llamo la atención a lo desproporcional de esta medida, porque se emite la medida en un sector específico donde supuestamente se estaba talando árboles, pero se da a nivel nacional. O sea, las implicaciones que tiene esto de ser desproporcional esta medida, y la misma ley llama tanto a los jueces como a los magistrados a ser proporcionales a la hora de emitir este tipo de medidas cautelar, porque los legisladores fueron sabios en su momento, porque sabían que este tipo de actividad o este tipo de acción que ha realizado el juez viene a entorpecer fuentes de empleo, las industrias, y voy a mencionar algo que es bien importante. Por ejemplo, cuando se le está dando el debido tratamiento a los cafetales, por ejemplo,
En el caso de la industria de la biomasa, digamos, cuando se está podando los árboles, que son la sombra y también se están podando los cafetales, esa madera que ahí antes se perdía en las fincas, hoy se está comprando y esta madera... Hoy el cafetalero la vende. Exacto, la vende. Y se la compran otros sectores para hacer biomasa. Exacto. Y la cadena es bien importante. Primero vamos a ver. Y con esa biomasa produce la energía, ¿no? Exacto. Ok, tengo que ir al corte porque esto es bien importante entenderlo y también bien importante entender qué pasa si esa madera queda ahí, si no puede sacarse de los cafetales. Vamos al corte, ya volvemos. Me aseguraron mi carrito y aunque ya tiene sus años, yo cuido mi nave. Yo contraté mi seguro preventivo y lo mejor es que son súper accesibles. Con este seguro lo necesario quedó cubierto. Yo me quedo con Seguros Futuro. Seguros Futuro, tu seguro sin tanto cuento. Somos parte de la red de cooperativas Fedecases, la única aseguradora cooperativa más cercana a la gente. Nos respaldan 25 años de trayectoria, solidez y transparencia. Lo decimos, lo hacemos. Seguros Futuro. Sí cumplimos. Red de cooperativas Fedecases. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Elimina los parásitos con el nuevo Nitapax. Nitapax, el antiparasitario completo. Tú solo disfruta tus comidas, mientras Nitapax destruye los parásitos. Nitapax no daña tu estómago, ni deja mal sabor. Sigues tu día con normalidad y eliminas los parásitos con Nitapax. Te recomendamos desparasitarte con Nitapax 2 veces al año. Nitapax, el antiparasitario completo. Consulta a tu médico y lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. Bueno, esta parte me parece interesante. La biomasa se hace básicamente no de tronco, de ramitas. De desperdicios. De desperdicio. Se puede hacer incluso con las mismas hojas, pero aquí no se produce, no se aprovecha todavía, según entiendo, porque hay suficiente material, hay leña, hay desperdicios, todo lo que son las partes que no se pueden vender como producto principal, como madera comercial. Esta se lleva para la industria de la biomasa, donde se convierte en energía, ¿no? En energía, ¿no? En energía, y esto es lo que abona a toda lo que es la parte comercial energética. Entonces hay una industria en El Salvador que es una industria relativamente nueva, una industria que ha comenzado y ha empezado a tener auge en los últimos años, pero esa industria se ha visto severamente afectada con esta medida que se ha decretado y que prácticamente está paralizada. Hay empresas que han tenido que despedir a toda su plantilla, ¿no? Precisamente porque el problema es serio. Entonces, hay mucha preocupación en el sector, hay bastante incidencia directa en la parte económica. Conozco 2 o 3 personas de que tienen cerradas o están por cerrar sus plantas, y pues ellos lo que están abogando es para que se levante esta medida cautelar o se tomen las acciones legales correspondientes para ver de qué manera se revierte, ¿no? Siguiendo tratando de entender, porque estamos entendiendo a poco todo esto. La biomasa se usa en este caso directamente para la producción de energía, pero también se usa para las calderas de muchas empresas de El Salvador, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, como hay calderas gigantescas industriales que funcionan en base a biomasa.
Sí, te consumen más o menos 200 toneladas al mes, por ejemplo. Y en otras no solamente para producir energía eléctrica, sino que es vapor para la parte de los tintes, en el caso de la ropa, pues. O sea, todo lo que es la parte textilera también está necesitando de esa parte. Tengo entendido que esto afecta incluso a las grandes maquilas que hay en el país, ¿no? Sí, claro que sí. Pero de hecho las maquilas, hay alrededor de, bueno, el 2014 hicieron un estudio que hay alrededor de 89 calderas, ¿verdad? Entonces están adecuados, hay inversiones de 20 millones de dólares en esas plantas para poder producir, ¿verdad? Vapor y también energía eléctrica. Entonces hay inversiones millonarias. Además ellos han invertido en poder reforestar. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Que ellos quieren plantar para crear, obtener su propia energía, ¿verdad? Entonces, y eso ayuda a incrementar la cobertura forestal, a generar empleo y entonces suplir esa biomasa para sus calderas, ¿verdad? Entonces es una cosa interesante. Y lo otro importante es que esta es una política global ambiental, o sea, porque ellos, en lugar de consumir, por ejemplo, lo que es la parte de combustible fósil, ¿verdad? Como diésel o búnker, entonces vienen, y tú sabes que ese es un recurso natural, pues no renovable. Claro. ¿Verdad? Que ese carbono que tienes ahí, tú vienes y lo liberas a la atmósfera. Ese carbono se va a formar parte de la atmósfera. ¿La biomasa es menos contaminante? Claro, es renovable y forma un ciclo. Por ejemplo, tú quemas una tonelada de carbono de biomasa, de carbono, en el caso de biomasa, por lo menos se genera, ¿verdad? Carbono y se va para la atmósfera, pero luego con las plantaciones lo vuelves a fijar y hay un ciclo, ¿verdad? En el caso que tú utilizas petróleo, por ejemplo, o sus derivados, y lo extraes de la parte de las fuentes y lo expones a la atmósfera, o sea, estás incrementando. No vuelve. No vuelve. O sí, no puede regenerarse. Sí, la cuestión es que si incrementas las plantaciones, pues ellos ayudan, ¿verdad? Por eso es importante el rol de las plantaciones forestales. O sea, que ellos son en realidad sumideros de carbono, diferente a otros tipos de cultivo. Por ejemplo, en el caso de la agricultura y la ganadería, ellos emiten carbono o dióxido de carbono. En el caso de las plantaciones, tú plantas y en 20 años tú estás en realidad absorbiendo 200, 300 toneladas de carbono. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y entonces aprovechas y después eso se convierte en mueble. ¿Quién no tiene mueble pues en su casa? ¿Quién no tiene? Lo fijas durante años, ese mueble, 30 años. Y después esa plantación la plantas nuevamente y se fijan otras 200, 300 toneladas y van a muebles, a romperos, a diferentes, donde tú utilizas, por ejemplo, la madera en estructuras de casa. Entonces, qué interesante, porque tú estás contribuyendo a limpiar la atmósfera. ¿Qué se está haciendo legalmente o no hay nada que hacer en este caso? Bueno, extrañamente termina, digamos, el 29 de mayo, o sea, un día antes que haya cambio de gobierno. Pues se hizo por 2 meses exclusivamente. Sí. Yo quizás hacer una línea de tiempo de qué es lo que sucede en este proceso. Primero, se inicia el proceso sin tener facultades legales. Segundo, se solicita la información a los ministerios correspondientes, ellos responden y le dicen a la Cámara, le dicen, no hay ninguna actividad ilícita. Tercero, a pesar de que la Cámara conoce eso, emite las medidas cautelares. Y en lugar de centralizar y ser proporcional con las medidas cautelares, las hacen a nivel nacional. O sea, es una cadena de diferentes tipos de errores que se han venido cometiendo y al final hay excesos de parte de los magistrados. Hay excesos que pueden ser en algún momento también ponerse en evidencia por medio de un amparo o algunas denuncias correspondientes, pues, porque nosotros estamos claros que los funcionarios deben actuar conforme a la ley. Si ellos exceden esas facultades, inmediatamente sabemos que se está cometiendo un acto arbitrario. Okay. ¿Ustedes creen que existe la ley adecuada? ¿Que la ley que existe es adecuada? ¿O es factible de mejorar? ¿O es bueno que la Cámara le haya solicitado a los ministerios de Ganadería y Medio Ambiente que aprobaran un plan de manejo forestal?
En este caso, quizás hablar si es adecuada o no es adecuada para el proceso, se excedió la Cámara. Pero sí existe un anteproyecto que se ha estado trabajando y este anteproyecto es más acorde a las condiciones actuales del país. Y digo del país también y a nivel global, porque esta ya trae incentivos para aquellas personas que se dediquen a estar plantando este tipo de árboles o estén haciendo el manejo de bosques. Entonces ya existe un anteproyecto que se ha trabajado. Si en este momento la ley quizás no es adecuada, pero eso no implica que alguien puede, abusando de su poder, en este caso, de impartir justicia, exceder en esas facultades. Eso sí es muy preocupante. ¿No se ha puesto algún tipo de amparo sobre esto? Se está valorando. La verdad que hemos estado platicando con abogados constitucionalistas, hemos estado hablando también, reunidos también con abogados penalistas, porque es un equipo bien grande el que está detrás de todo esto, para iniciar los procesos correspondientes. Pero si no se hace una reversión a este tipo de medida cautelar, sí hemos valorado iniciar nuestros procesos tanto en la sala de lo constitucional como también presentar un aviso a la Fiscalía para que la Fiscalía haga la investigación. Y aquí es lo importante, porque al final, en este proceso, se están usurpando facultades, porque la Cámara investiga, es un papel de investigador, que quien maneja el monopolio de la investigación en el país es la Fiscalía, pero asimismo también inicia procesos de oficio, y eso solo lo puede hacer la Fiscalía. Bueno, ustedes dicen que hay una exageración. El juez se habrá dejado llevar por, a lo mejor porque sí existe, tiene que existir gente que viola la ley, que incumple, que deforesta. Como en todos lados. ¿Sí? Como en todos lados. Es posible, y estoy de acuerdo que es una exageración, porque el problema nació a raíz de la deforestación que se llevó a cabo en el Cerro El Águila, y obviamente el problema se generalizó, se hizo como un problema nacional, y no se dedujo la responsabilidad del problema de deforestación del Cerro El Águila. En la ley forestal, en el artículo 24, habla sobre las vedas forestales, donde dice que cuando las condiciones ecológicas en una zona lo ameriten, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de acuerdo ejecutivo y de conformidad con los estudios técnicos respectivos, podrá declarar vedas temporales, parciales o totales. O sea, es facultad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero en este caso, esto, dijéramos, se enmendó por medio de una medida cautelar dictada por una Cámara Ambiental. Ok. ¿Tiene usted idea de a cuánto afecta esto? ¿Cuántos son realmente los afectados? Pues aquí podemos ir desde la pupucera, que utiliza la leña, desde la industria del ladrillo, de casa, la construcción de viviendas, tantas cosas, la biomasa. Sí, y eso es lo más complicado y delicado, ¿verdad? Que está atentando contra la seguridad alimentaria de la población. Como tú acabas de decir, Nacho, es en el parte del sector forestal, si uno, por ejemplo, hace el análisis, nosotros hemos hecho una valoración, ¿verdad?, del impacto en el caso de la transformación, por ejemplo, de la madera, ¿verdad?, carpintería, todo lo que es transformadores, palilleras, bolilleras, por ejemplo, los artesanos, los palilleros, por ejemplo, de La Palma. Tú cuando ponemos un chocolate, una paleta, ahí lleva una pieza de madera. Ellos aún no pueden mover nada, o sea, no pueden traer las paletas a San Salvador, los palillos que utilizan para los chocobananos. Entonces, toda esa gente, tú sabes, por ejemplo, en Nahuizalco, un montón de carpinteros. Sí. La carretera por ejemplo, Aguilares, cantidad de carpinteros, ventas de madera, y en fin, entonces, si algunos, por ejemplo, estudios que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Ganadería en ciertos municipios, casi anda arrendando los 43.230 negocios de parte forestal de transformadores de la madera. Negocios. Negocios, pues eso hay que de microempresas que tienen ahí albergado, por ejemplo, trabajando 3, 4 personas. Y interesante porque casi la mayoría son jóvenes.
que muchas veces los jóvenes necesitan oportunidad porque ahí están trabajando y son fuentes de trabajo. O sea, hay una instrucción girada a la Policía Nacional Civil de que si ve un traslado de madera por carretera a cualquier parte, es decomiso. ¿Sí? ¿Acción penal? Sí, de hecho, un proceso administrativo y si le determina si es especie amenazado, un proceso ya más complicado, ¿verdad? Y al concluir, por ejemplo, el impacto, más si sumamos todo lo que son los transportistas, que alrededor por mes aproximadamente se mueven 4.500 viajes, camiones que están transportando madera, ya sea en rollo. Imagínate esa cantidad de personas y cada transporte lleva 5 personas para los que cargan, el motorista. Ahora es tan complicado, están deteniendo los camiones. Ahí entiendo un montón que ya el área forestal creo que no hay en donde poner tanta madera. Entonces es bien delicado. Bueno, mucho más que hablar. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Declara la renta a tiempo. Hazlo ya en línea con los siguientes pasos. Paso 1. Ingresa a www.mh.gov.sb. Paso 2. Regístrate. Paso 3. Elabora y presenta tu declaración. Paso 4. Si tienes que pagar, selecciona forma de pago. Fecha límite 30 de abril. Infórmate y consulta llamando al 2244-3444, al correo declaracioninternet@mh.gov.sb o en anuncios de prensa. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. A ver, como deben haber algunos amigos televidentes que están diciendo que barbaridad, somos un país deforestado, somos el segundo país más deforestado de América Latina, y eso no es verdad. Hace solo 5 meses, en octubre del 2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con el MAG, presentó el primer inventario nacional de bosques de El Salvador. El país cuenta, de acuerdo a todo este informe que fue elaborado y que tuvo asesorías internacionales, principalmente de Estados Unidos, el país cuenta con una masa forestal del 37.9%. La ministra Lina Pol dijo un balance positivo para un país de 21.000 kilómetros cuadrados y una población de 6.5 millones de personas. De esto, 624.372 hectáreas son bosque y 174.834 son cafetales bajo sombra, que representa el 8.3 y el otro el 29.6, para agregar juntos un 37.9, que es lo que es la masa del país que tiene, digamos, masa forestal. No estamos en el peor de los mundos, no es así. Pero tampoco somos un país forestal, ¿no? Efectivamente. Exacto, nosotros no somos un país que producimos madera. Hay que estar bien claro, la mayoría de madera que se utiliza en este país es importada a este país. Y lo importante
¿No producimos algún tipo de madera, será? Sí, pero la que se produce con planes de manejo. Ya. Y esta medida cautelar afecta a estas personas que tienen sus planes de manejo, pero no así a aquellos que están, digamos, haciéndolo una actividad no tan regular. Pero, por ejemplo, ¿también afecta a la importación o no? No, a la importación no. No puede. A la importación. Okay. Pero algo importante que hay que dejar quizás que los televidentes conozcan, y es que en este caso, cuando se emite esta medida, a quienes afectan, lo repito, es al sector formal, aquellos que sí siguen todo el procedimiento para el manejo en este caso, de los bosques, pero aquellas personas, como digamos, las ladrilleras, las personas que se dedican a otro tipo de actividad, que utilizan leña o madera, a ellos no les afecta, ellos van a seguir en este proceso, porque ellos no son el sector formal. Nosotros, para poder transportar la madera, necesitamos las guías de transporte. Permisos. Y esto es bien importante, porque cuando la Cámara le emite la orden al Ministerio de Agricultura y Ganadería, le dice, y aquí que desde el día, un día después de notificada la resolución, que se le prohíbe que siga otorgando permisos forestales a nivel nacional. También le prohíbe que emita permisos forestales. Sí, también la aprobación de planes de manejo y el registro de plantaciones forestales. ¿Qué significa esto? Que no le prohíbe el transporte. ¿Y por qué no le prohíbe el transporte? Porque hay permisos que antes de esta veda ya se habían otorgado y esta gente había hecho el manejo en este caso. O sea, había hecho las solicitudes, cumpliendo con la ley y todo, y esos que estaban ya con permiso también están imposibilitados. Exacto, porque esto ya, por ejemplo, ya tenían ya la madera apilada para transportar. Llegan y le dicen al Ministerio de Agricultura y Ganadería, aquí estamos nosotros y necesitamos ya las guías para transportar. Están prohibidos, les dicen. Pero nosotros tenemos estos permisos con anterioridad a este tipo de medida cautelar. Pero ahí también se entiende de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, directamente del área forestal, que toman la medida también de una manera impositiva, y también ellos, aparte de que en este caso la Cámara se había excedido en sus facultades, ellos también se exceden en sus facultades y empiezan a limitar este tipo de permisos cuando es algo que la resolución no lo dice. Entonces estamos en un grave lío, porque tanto en este caso el órgano judicial, en este caso la Cámara, emite una orden excedida de sus facultades, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería entiende también esta medida y emite también una prohibición total hasta de las guías de transporte. Eso viene a afectar. Entonces estamos nosotros en unas condiciones bien difíciles y que viene a afectar una cadena tanto de empleo, de economía y también al medio ambiente, por lo que usted mencionó, porque si se para este tipo de actividad, las personas que están produciendo energía, este 22 y pico % de energía con este tipo de energía limpia, digámoslo nosotros, lo van a hacer con energía ya no tan limpia, con búnker. Y entonces estamos nosotros contribuyendo con esta medida, en lugar de ayudar al medio ambiente, estamos perjudicando al medio ambiente con esta medida, acá en este país. Ok, yo voy a también decir otra cosa, con toda responsabilidad tengo entendido que los dos ministerios que la Cámara le ordena dar por cumplimiento a esta veda, no están de acuerdo. Le consideran una medida exagerada por todo lo que ustedes están diciendo. Y aquí lo que estamos, que a lo mejor, digamos, más preocupados es que estas vedas continúen, ¿no? Porque, claro, queda un mes, ¿no? Un mes para que termine la veda. No sé cuánto daño puede producir económico y no sé cuánto beneficio puede también tener. El balance entre el beneficio y el daño que puede producir. Pero cualquier Cámara, o esta misma Cámara, el día de mañana, puede seguir dando vedas, ¿no? Y además no le corresponde legalmente, porque le corresponde a los ministerios. Habemos muchas personas que estamos en el sector productivo y que tenemos los permisos, los planes de manejo, tenemos también registradas las plantaciones forestales y que no nos permiten transportar o trasladar esta madera hacia su destino. Un ejemplo de ello es que el día de ayer yo me presenté al Ministerio de Agricultura y Ganadería a solicitar 2 guías para trasladar madera
y se me dijo que no, que haciendo cumplimiento de esta medida cautelar, las guías también estaban suspendidas. Entonces yo le leí al funcionario que me atendió la medida cautelar, el memorándum incluso que giró el viceministro a toda la dependencia. Pero me dijo, no, nosotros no vamos a emitir guías hasta que la medida cautelar se cumpla el plazo de vencimiento. Entonces, el afectado no solo soy yo, somos muchos dentro del gremio forestal, porque incluso hay personas que para exportar la madera se quedaron con los certificados de exportación, los llamados no CITES, y esos ya no se pueden usar porque también en el CIEX o en el Banco Central de Reserva, que es donde se reportan o donde se autorizan todas las exportaciones, los tienen bloqueados, y hay una nota que dice que está prohibida la exportación de especies forestales. Entonces se ha magnificado el problema, se ha generalizado, porque la medida cautelar solo abarca los 3 aspectos que nosotros hemos leído anteriormente, pero ahora el Ministerio de Agricultura y Ganadería también de alguna manera está restringiendo todas las guías forestales de los permisos que anteriormente se emitieron y de las plantaciones que tienen su registro. Bueno, Amílcar, ¿por dónde va la solución? Bueno, en cuanto a solución, sí es en la parte ambiental, ¿verdad? Si nosotros queremos, por ejemplo, para solucionar la problemática ambiental del país, primeramente, tú sabes que igual que un doctor, tienes que examinarlo, primeramente dónde está el problema, para darle después una medicina acertada. En este caso es bien complicado, como le hacía referencia, que todo lo achaca que la situación ambiental del país se debe a los aprovechamientos de estas personas que han invertido $10,000 para reforestar por hectárea, y ahora que ellos quieren recuperar su inversión y seguir pues nuevamente en el negocio forestal, no se puede, y ahora pues entonces es un mal mensaje, ¿ver? Entonces, en este caso pues primeramente decir de que esta gente que está haciendo las cosas son los autores de la deforestación, eso es bien complicado. Hay que identificar entonces quiénes son los factores de deforestación del país. La FAO en sus informes dice que el país deforesta 4.500 hectáreas al año promedio. Y cuando tú vas al informe, por ejemplo, ambiental que hace el Ministerio de Medio Ambiente, allí hace referencia a que son las causas de deforestación. Y allí hace referencia a que es la extensión de las fronteras agrícolas, la extensión de las fronteras de ganadería, la urbanización, ¿verdad? Entonces, y si tú, por ejemplo, haces un análisis previo en Google Earth, te pones y estableces 10 puntos y ves quién en realidad, de 2010, y ves quién es, y es decir, quién causó esa deforestación. Entonces, en este caso es bien peligroso porque están diciendo de que la gente que se dedica a la parte forestal, manejo de sus plantaciones, son los causantes de deforestación, pero son otros. Entonces, los causantes son otros, entonces. Y aún la parte forestal... ¿Quiénes son los causantes principalmente, a juicio tuyo? Como yo mencioné, y de hecho yo tengo ya 10 años de estar en la parte de mapas, generación de mapas forestales, sí, y toda la parte forestal. De hecho yo fui el coordinador de alimentario forestal, ¿verdad? Entonces, es la extensión de las fronteras agrícolas. ¿Verdad? La extensión de las fronteras agrícolas. Así es, granos básicos, por ejemplo, maíz y frijol, la gente está conquistando terrenos para poder... ahí lo entendí mejor, ahora sí. Ya, o sea, al empezar a utilizar los suelos para otra cosa, están deforestando. Así es, porque es lo que decía, el concepto de deforestación es, las personas, por ejemplo, eliminan bosque y ya no va a seguir siendo bosque, sino que va a seguir siendo granos básicos, maíz, frijol. O en el caso de pues, extender la ganadería, por ejemplo, pasto. Hay otros, por ejemplo, los incendios mismos. Bueno, y acaban de ver, hace poco una alarma tremenda en los incendios. Un incendio forestal te puede acabar un bosque, por ejemplo, matar todos los individuos. O si no te los matas, casi una parte, pero como después llegan las plagas, al final desaparece. Y tú vas viendo entonces cuáles son las causas de deforestación. Entonces, y una vez sabiendo las causas de deforestación, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a hacer?
para contrarrestar esto. Y la otra es cómo, y ahí donde un poco lo acertado en el caso de esta, que hacer un plan nacional de reforestación, pero este es un mensaje grave. ¿Quién va a querer invertir en reforestar si al final te dicen a ti, invertiste 10,000, 12,000 dólares en una hectárea? El señor no puede aprovechar. Entonces, sí, Guatemala, por ejemplo, está reforestando 10,000 hectáreas al año, está incrementando la cobertura forestal. Entonces está generando su propia biomasa, su propia madera, y ahí está, que nos están enviando, el país casi es... Ya, más entendible. Vamos a tratar de también entender cuánta deforestación, cuánto más se puede, digamos... a ver, la cifra de 4.500 hectáreas deforestadas al año, ¿qué importancia tiene? Porque estamos hablando que en El Salvador hay 800.000 hectáreas de bosques, entre cafetales y bosque normal. 4.500 al año, ¿cuánto es? ¿Y cuánto se replanta? O sea, ¿qué tanto es? ¿Cómo funciona este balance? Ya volvemos. El Internet cambió radicalmente la forma de hacer periodismo. Ahora solo necesito un acceso a Internet para enviar formación, videos, cuando están pasando las cosas. Con tu plan postpago 360 tienes un LG K11 Plus incluido, con 10 GB, WhatsApp y Facebook ilimitado. Y Claro sin fronteras en plan $30. Mi trabajo es súper apasionante y me permite vivir experiencias relevantes y diferentes para compartirlas con otros. Claro, el Internet para la generación que queremos ser. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender nuestra realidad. ¿Qué tanta forestación tenemos? ¿Qué tanta deforestación tenemos? ¿Qué tan grave es la deforestación en El Salvador? ¿Cómo se establece ese balance entre la utilización de la parte forestal correctamente y el cuidado del medio ambiente? Que aquí no estamos, yo por lo menos bajo ningún punto de vista pensando en que tenemos que ir contra el medio ambiente. Hay que favorecer el medio ambiente, pero obviamente, digamos, también hay que permitir otras cosas, como lo que tú decías, la generación de energía a través de la biomasa es mucho más limpia, digamos, que la utilización del búnker, ¿no? El petróleo. Ok. ¿Qué país tenemos realmente para poder entenderlo a juicio de ustedes en términos forestales? ¿Qué país tenemos? El informe decía que no estamos mal, que no somos un país deforestado, que hay una buena cantidad, digamos, de bosque en el país. Claro, seguramente no tenemos la madera preciosa, no sé qué tipo de madera tenemos, ¿no? Pero somos un país... trata de explicármelo desde tu punto de vista en términos ecológicos, ¿qué país tenemos por el lado de deforestación? Sí, en El Salvador se han establecido muchas plantaciones forestales comerciales que se han establecido con esa finalidad. Por ejemplo, en el caso de la madera de teca. La teca tiene un mercado internacional y pues las personas que la han establecido la han hecho con esa finalidad, netamente comercial. Se ha incrementado la masa forestal desde ese punto de vista. Obviamente no... ¿Por qué? Porque están sembrando teca hoy día en El Salvador. Se han establecido plantaciones de teca, se siguen estableciendo plantaciones de teca, tal vez no al ritmo que se hacían anteriormente, pero es que tenemos un problema grave, porque la ley forestal contempla en el artículo 20 un programa de incentivos forestales. Estos programas de incentivos forestales
existen en otros países, incluso con un mayor grado de civilidad, como el caso de Chile, Costa Rica, Guatemala, y estos países año con año incrementan la masa boscosa. Yo no sé en El Salvador cuál sea... O sea, esos países, a pesar de que producen mucha cosa con la madera, sí, son capaces, digamos, de aumentar la masa, correcto, y no disminuirla, correcto, a pesar que están talando. Exactamente, porque hay programas de incentivos forestales. En el caso del vecino Guatemala, el vecino Guatemala incrementa año con año la cantidad que decía Amílcar, porque precisamente el programa de incentivos forestales ya tiene 20 años de establecido, se ha ido mejorando con el tiempo y nosotros, a pesar de que la ley lo contempla, no existe realmente en la realidad, porque yo mismo he estado involucrado solicitando incentivos forestales para establecer plantaciones y se me ha denegado la solicitud. En el caso de la ley dice que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Economía y la Comisión Forestal, elaborará programas de incentivos para propiciar el desarrollo forestal acorde al objeto de esta ley. Explícame el incentivo exactamente. El incentivo forestal es de carácter económico. No, yo establezco una hectárea de nueva plantación forestal y por cada hectárea que establezco, el Estado me da un incentivo, ¿no? En el caso de Guatemala ronda como los $1,700, si no estoy equivocado en la actualidad, los cuales se le da al productor en el lapso de 5 años. Desde que la estableció, se miden algunos parámetros. Pero el productor también puede talar. Sí, desde luego que sí. O sea, puede... Es que es para fines comerciales. El establecimiento de esas nuevas plantaciones normalmente se hace para fines 100% comerciales y de esa manera mantener los bosques naturales. Correcto, ya, correcto, ok. O proteger los bosques, ¿no? Proteger naturales. los bosques. A tu juicio, ¿podemos ir a un balance mejor entre lo que es la tala para productividad y la forestación? Sí. Como hacía referencia, pues esa de forestar 4.500 hectáreas en promedios al año. ¿Cuánto estamos forestando? Ese es Deforestamos 4.500 hectáreas al año. ¿Cuánto estamos forestando? Ese dato creo que me queda un poquito, ¿verdad? Porque no ha habido como un análisis en cuánto se está ganando. Ahora bien, pero hagámoslo el análisis de otro punto de vista. A ver. Por ejemplo, ¿cuántas plantaciones existen en el país? Existen alrededor de unas 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas. Entonces, si estamos, por ejemplo, deforestando 4.500 y estas 6.000 se han ido poco a poco cada año, pues, reforestando. Si tú ves, o sea, la reforestación es bajísima, pues, o sea... La deforestación es bajísima. No, la reforestación. La reforestación. Sí, es bajísima, ¿verdad? Entonces, 4.500 hectáreas que tú, por ejemplo, están deforestadas y hasta esta fecha solamente tienes tú 6.000 hectáreas, ¿verdad? Forestadas. O sea, ¿qué te indica? De que estas han sido establecidas en 20 años, pues, sí. O sea, y si tú haces, digamos que en 10 años han sido establecidas estas 6.000 hectáreas de plantación, pero tenés en 10 años 4.500 por 10, con 45.000 que se han deforestado y solamente tú has reforestado 6.000, o sea, hay un gran déficit, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo? Ahí viene Por lo tanto, aquí se trata, digamos, de ver qué hacer para lograr más forestación. Así es. ¿Cómo ¿Y tú incrementar? crees que el empresario está dispuesto a tener estos planes de incentivos para forestar? Claro, o sea, primeramente, si él tiene seguridad. Pero así como está la Primero, seguridad jurídica. Seguridad jurídica, que si yo, es como un cultivo cualquiera, si yo invierto, ¿qué? En 25 años, $12,000 en esa plantación, por lo menos un día que yo la pueda aprovechar, ¿verdad? Entonces, si no existe, en realidad, ellos están desanimados, pues muchos que ya tienen sus propiedades 100, porque hay gente que tiene 100, 200 hectáreas plantadas de ciprés, de teca, o sea, ahora ellos dicen, ¿qué seguridad me dan, verdad? Pero si en realidad existe la seguridad jurídica de que yo pueda recuperar mi inversión y la parte de la ganancia y, por otro lado, ¿verdad? Seguridad jurídica primeramente, que esa es la parte como así medular, ¿verdad? Sí. Y ahora
apegado a incentivos, como en otros países, como Chile, por ejemplo, 95.000 hectáreas reforesta cada año, con incentivos. Entonces, o sea, una cosa que cualquiera, pues tú tienes un terrenito ahí y dices, bueno, aquí ya no tengo pasto, entonces vamos a reforestar. Ok, Amílcar, y eso es una parte. Por otro lado están los incendios, que es el gran problema también que tiene los bosques, ¿no? ¿Tenemos medidas para evitar los incendios? ¿Somos un país de muchos incendios? Etcétera. Bueno, se está haciendo algunos esfuerzos, de hecho, en la Comisión Nacional que existe, ¿verdad? Nacional de Incendios Forestales, ¿verdad? Brigadas, en las partes de las comunidades, pero no lo suficiente. ¿Ya? Hay algunas zonas que sí están, ¿verdad? Con brigadas, están poco motivadas a poder contrarrestar la parte de los incendios, pero en realidad todavía hay problemas bastante serios con la cuestión de esto, porque, por ejemplo, la parte agrícola que quema su rastrojo y después se mete al bosque, es una cantidad de incendios terrible, pues. Entonces, hay acciones, capacitaciones, apoyos, por ejemplo, en poder comprar equipo para combatir los incendios forestales. O sea, yo creo que no tenemos equipo, tenemos muy poco. O sea, se está fortaleciendo algunas brigadas, pero no lo suficiente, por ejemplo. Creo que hay un helicóptero por ahí también cuando los incendios son grandísimos. No hay aviones para poder... Hay un helicóptero, de hecho, pues. Un helicóptero, pero... Sí, que tiene, pues. Pero el helicóptero debe tener poca capacidad para... Sí, pero fíjate que esto es importante porque cuando tú vienes a veces de la Unión, por ejemplo, cuando ves, y los incendios ahí están. Y la gente, por ejemplo, a un agricultor le favorece que exista un incendio. Porque si tengo una masa forestal, un bosque, y yo quiero extender mi zona agrícola, para mí yo lo dejo. Porque después se mueren los árboles y hay poquitos árboles, le vuelo y sigo avanzando. No pueden provocar, puede ser provocado. Sí, hay muchas causas, en otras partes provocado. Me queda un minuto y me quedo con la palabra seguridad jurídica, lo fundamental. Sí. Lo importante acá es que se debe generar esa certeza jurídica tanto de las instituciones del Estado como también las instituciones, en este caso, los juzgados ambientales y también las cámaras, para no emitir este tipo de medidas cautelares que vienen a afectar no solo a la persona que en verdad sí pudo haber realizado una actividad que estaba al margen de la ley, sino que... Ahora me imagino que el juez tuvo que haber pedido opinión a los ministerios, ¿no? Es lo peor de todo. Pide opinión y la opinión que le emite tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente es medio ambiente que efectivamente la actividad que se estaba realizando no podía controlarse porque es una actividad lícita y que estaba... En relación a lo que motivó el caso del tigre. Sí, exacto. Estaba a 600 metros, el águila. El águila, perdón. A 600 metros. Y lo que le dijo el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue que efectivamente ese tipo de actividad, él no necesitaba permiso, porque una persona que había realizado su plan de manejo y que estaba nada más aprovechando, como lo decía el compañero, aprovechando el bosque que él había sembrado. Bueno, los medios pueden equivocarse, no tienen la información, ellos informaron sobre un hecho. Pero obviamente la autoridad tiene la obligación de determinar dónde está eso, ¿no? O sea, yo recuerdo la información en relación a lo que fue este incendio, ¿no? En el Cerro del Águila. Y a todos nos molestó que hubiera sucedido eso. Pero ya está después la autoridad que tiene que decir eso está correcto o no estaba correcto, se puede o no se puede. No toda tala es ilegal, ¿ya? Toda tala es legal. Bueno, se acabó el tiempo, desgraciadamente se fue rápido. Muchísimas gracias Mauricio, muy amable. A la orden. Muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias a ti también, Amílcar. A usted amigo televidente, yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.